Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya vieron el título, vamos a hablar del Miss International, las favoritas, el top final, porque ya nos quedan pocas horas para conocer quién será la nueva reina que será coronada en Japón. Ya ustedes vieron que no estoy solo en esta oportunidad. Tengo invitadísimos especiales desde España y desde Venezuela. Bueno, aunque todos somos venezolanos, estamos acá en España y Venezuela, así que le doy la bienvenida a Jesús y a Pedro. Bienvenidos, chicos. Hola amigo, bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Esta también es mi casa, así que gracias. Pedro, Bueno, nada, hola, Daniel, ¿cómo estás? De verdad, encantadísimo de poder estar por fin en un live contigo. Un live, no, en esta conversación contigo, en tu canal. De verdad que, bueno, desde hace tiempísimo, con esta amistad y con este amor por este mundo. Y bueno, nada, complacido de verdad de poder estar por primera vez y espero que sea de muchísimas más veces así es. en un video tuyo. Mira, Jesús vino por un video y aquí está. Ya está instalado y él ya vive en esta casa. Porque como él una vez lo dijo, esta es la casa de todos. La casa de Daniel es la casa de todo el mundo. Y él vino por una visita y se quedó instalado. Él ya forma parte de esta casa. Así que tú siéntete en confianza. Invadido, Sí, sí. invadido total. Ah, bueno, excelente, excelente. Mira, vamos a empezar con las favoritas, pero antes de iniciar quiero pedirle a todos ustedes que nos están viendo que nos dejen su favorito y su ganadora en los comentarios y nosotros amablemente nos vamos a responder cada uno de ellos. Vamos a empezar con Pedro. Por cierto, sigan a Pedro en su Instagram, arroba PeterMisology, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos. Los esperamos por Instagram, porque por allá también vamos a dar el hot pick más amplio. Habiendo dicho esto, vamos a empezar por las 5 primeras favoritas de Pedro. Bueno, mira, de verdad que para mí fue bastante, un poquito difícil, ¿no? De cantar a varias muchachas que había visto en esta preliminar, porque bueno, la preliminar estuvo un poquito, digamos, como deficiente, pero bueno, estamos acostumbrados a que se hacía el Miss International. Pero las que pude ver, las que me llamaron la atención, más que todo en traje de baño, fueron México. México me encantó muchísimo. Es una mujer con un porte y un estilo al pararse, al caminar, que de verdad se veía como pez en el agua. A mí me encantó el porte de México. La coloqué en mis favoritas. También tengo a lo que es República Dominicana. República Dominicana tengo un especial cariño por ella, por Celine, porque de verdad que desde que vi a Celine a mí me encantó. Yo incluso había dicho de que de, República Dominicana tenía en Celine una segunda Miss Universo. Lamentándolo mucho, pues hubieron problemas por ahí, me contaron, y pues no puede concursar para ir al Miss Universo, pero creo que Celine es una Miss Universo para Dominicana, pero está acá. Y hablar de ella es decir muchas cosas. O sea, de verdad que espectacular Celine. La tengo como otra favorita. Perú, indiscutiblemente Perú este año se lució con, con esta chica, de verdad que un rostro angelical, una muchacha que da una luz, un ángel muy bonito, Muy bonita, un muy aura bonita. muy bonita, y es una chica que se ve que es dada. Me encantó muchísimo el cuerpo que se vio durante el traje de baño, y de verdad que para mí entra de por sí en esas 5. Llevo ya 3. Tres. Eh, Me gustó, sí, 3, sí, sí, llevo 3. Mira, me gustó muchísimo también lo que fue Hong Kong, que la vengo nombrando desde un principio, ¿ok? En el traje de baño no fue muy buena, lo debo decir, no fue muy buena, pero creo que la estampa y todo lo que dio durante la competencia desde la primera vez, a mí me gustó mucho. Y es una estampa
como le gusta a ellos las asiáticas para llevarse la corona del Miss International. Sabemos que es un poquito difícil que una asiática se la vuelva a llevar, pero digamos que Hong Kong está allí, latente, está allí como que si se pone las pilas puede ser que llegue al final. Vale. Y tengo también de otra favorita como tal, entre las 5, me gusta muchísimo pues de lo que es nuestra Isabel. Isabel, creo que a pesar de que han venido muchas falencias en cuanto a lo que es el maquillaje, en cuanto a lo que más que todo el estilismo que ha tenido Isabel, hay que decir algo que no podemos negar, que Isabel se la comió y creo que fue la mejor, ¿ok? En lo que fue la parte del traje de baño, se veía exquisita, una mujer kilométrica, una mujer con una estampa que de verdad que deslumbró. O sea, cerraron con broche de oro esa presentación. Lamentablemente sí, en la parte del traje con esas medias, muchos dijeron que había sido estrategia, puede ser que fue estrategia, pero creo que Isabel llamó muchísimo la atención y si la dejan por fuera, creo que sería un poquito descargado, ya que la estampa que tiene Isabel es una estampa vale. para estar en el top 5. Esa sería mi 5. Tengo otra por allí de comodín para el top 5, pero bueno, pero eso la vamos a conocer más adelante. Las primeras 5 favoritas de Pedro son México, Dominicana, Perú, Hong Kong y Venezuela. Esas son las primeras 5 que tiene él en el top. Ahora vamos a conocer las otras 5 que tiene Jesús en su top. Es mi turno. Ahora, para mí, mis 5 primeras candidatas de estas 10, comenzamos con Vietnam, una chica espectacular, bellísima, lo ha hecho me parece súper elegante. Diva, me encanta su piel, su color de cabello, todo, es preciosa. Me gusta Filipinas porque las filipinas saben a lo que van, ellas están súper preparadas. Para mí no es la más bella del concurso, no es la de las más bellas de las filipinas que han pasado por el concurso, pero ellas saben a lo que van. Y por su preparación y por todo su desempeño, la meto en este top 10. Venezuela, debo decir que para mí no es la más guapa, obviamente, pero ella sabe estar, ella está preparada para esto. Me encanta su figura, súper alta, es súper estilizada. Obviamente ha tenido sus desaciertos, como cualquier otra candidata, pero me parece que se lo merece. Canadá me parece bellísima, impresionante. Me parece una muñeca preciosa. Me gusta muchísimo Canadá. Y Colombia también, fíjate que no le tenía puesto el ojo, me llamó muchísimo la atención en traje de baño, me encanta su cuerpo, su figura y su estampa de reina. Así es, bueno, las primeras 5 favoritas de Jesús son Vietnam, Filipinas, Venezuela, Canadá y Colombia. Y pues ahora voy a dar mis primeras 5 favoritas y entre ellas están Hong Kong, que la mencionó Pedro en sus favoritas. Me parece que es una chica que ha venido muy consistente en la competencia, es una chica que fácilmente puede coronar. O sea, esta es una chica que tiene todo el aura de ser Miss International. Otra de las favoritas que tengo por aquí es a Tailandia. También siento que ella ha sido consistente desde el día 1 de la competencia. Quizás hay cosas en su rostro que no me gustan tanto, pero yo sí la veo fuerte, porque si algo tienen estas asiáticas es que la preparan muy bien para ir a este concurso, y en cuanto a outfit, en cuanto a presentación, se ven muy bien. Otra de las que tengo por acá, obviamente, Filipinas, es una chica que no es la más bella, pero sí la más estratégica. Y si algo tiene Filipinas es que año tras año ellos clasifican y llegan casi que hasta el top final, top 10, top 5 ganadora. ¿Por qué? Porque son muy estratégicos en el mensaje, en el look, en la puesta en escena. Y no podrá ser la más bella, pero sí con mucha estrategia. Otra que traigo por acá es a España. Es una chica espectacular. Me encanta su cuerpo, su cuello y su porte. Ese cuello le da una elegancia increíble. Su preliminar no fue tan buena como yo esperaba para ponerla un poquito más lejos, pero sí siento que va a clasificar y va a llegar lejos. Siento que es una chica que ha sido consistente y desde que llegó como que muy fuerte, se ganó un premio y ha estado como en el ojito de los misólogos y de los que conocen mucho de este tema. También tengo por acá a Venezuela. Isabel ha hecho un trabajo increíble en este país, y bueno, con acierto, desacierto, pero increíble. ¿Por qué? Porque se ha esforzado.
más allá de que nos haya gustado una pestaña, no nos haya gustado un maquillaje, un peinado, se ha notado el esfuerzo y la dedicación que ella le ha puesto a esto y su preliminar fue fabulosa y mucha gente la aplaudió. No creo que llegue más allá o como para una corona, pero sí nos va a dejar muy, muy, muy en alto. Y bueno, mis primeras 5 favoritas son Venezuela, España, Filipinas, Tailandia y Hong Kong. Estas son mis primeras 5 favoritas. Ahora vamos a conocer las próximas 5 favoritas de Pedro Peter Mixology. Bueno, mira, siguiendo con mis favoritas, también había colocado a Japón. Japón no hay que nunca dejarlo por fuera dentro de los top en el Miss International porque, bueno, es casa. Y esta chica de Hong Kong, perdón, de Japón, es muy bonita. En la preliminar en traje de baño, muy bien portada, hizo una pasarela muy sutil, me gustó bastante el porte que tiene, así que yo no la dejé desapercibida por allí, primero por casa y segundo porque de verdad la estampa era muy bonita y me gustó bastante. La otra que me gustó muchísimo de Asia, y me gustó muchísimo cómo se veía y esa piel y todo, el cabello muy bella, parecía una muñequita, era Malasia. Malasia me llamó muchísimo la atención, una chica que tiene ese porte un poquito a lo que sería una Perú asiática, ¿no? Para mí, se ve muy dulce. Interesante eso que acabas de decir. Muy dulce. Sí, ya llevo 2, ok. La otra que tengo, otra asiática también, Filipinas. Filipinas, bien decían, Filipinas tiene estrategia siempre. Hannah es una chica que obviamente tiene muchísima, pero muchísima experiencia en el Bini y creo que ella, a pesar de ser muy dulce y de ser una chica que se ha mantenido bajo perfil en la competencia, y yo sé y creo que esto lo debemos tener bien en cuenta de que ella va a sacar las garras en la final, ¿ok? Y cuidadito se mete en las 5 primeras. No la veo con corona, pero cuidado que llegue a un primer lugar, cuidadito. Y la otra que tengo por allí, que bien lo habían dicho ahorita, Vietnam. Vietnam, después de Hong Kong, me gustaba muchísimo Vietnam. Vietnam, de paso, hay que tenerle cuidado, aparte de ser una chica muy bella, muy hermosa, hay que tener cuidado porque acordémonos que este año la corona viene desde Vietnam. Y no sería descabellado para los japoneses coronar a la vietnamita con la corona vietnamita. Entonces, yo soy un poquito supersticioso en esas cosas, así que pudiese ser, pero si lo hacen, yo complacidísimo de verdad porque me parece una chica muy bella, con un porte ejecutivo, me encanta cómo es ella desde el primer día, o sea, desde que la vi con un vestido blanco, no sé si se acuerdan de la primera escena de blanco, destacó y es muy bella, muy hermosa. Digamos que esas son, ¿no? Ya tengo 5, sí. Tengo Japón, Malasia, Filipinas. Me falta una. Bueno, ya vámonos a mis negras, como quien dice. Kenia. Kenia, espectacular esa morena, o sea, una top model total, me encantó ese estilo, me pareció muchísimo a la que quedó el año de Edimar, no sé si te acuerdas, que quedó con Edimar. Sí. Ajá, que quedó con Edimar, pero esta es como la 2.1 de esa. O sea, es una morena que impacta. Me gustó bastante ella y digamos que ella por ahí, por las morenas, Kenia destaca bastante. Esas serían mis otras 5. El resto de las otras 5 favoritas para completar un top 10 de Pedro son Japón, Malasia, Filipinas, Vietnam y Kenia. Ahora vamos a conocer el resto de 5 favoritas de Jesús. Continuamos con España. Tengo el placer de conocerla en persona y es una niña espectacular, es divina, es cercana, es preciosa, es tal cual como las ven en foto, unos ojos, un cuello espectacular, divina, súper educada, tiene una elegancia increíble. En la otra posición tengo a Tailandia, me encanta Tailandia, me fascina Tailandia, me parece otra muñeca más.
Ellos también saben cómo usar sus cartas a su favor y yo creo que con esta chica no va a ser la excepción. Tengo a México, una Barbie en escenario. Me parece que una niña espectacular, una niña que lo tiene todo para ganar, me parece increíble. Sus rasgos son muy característicos, son muy mexicanos y me encanta. Hablan por México por todos lados. También tengo a Perú, una de las grandes favoritas, su cercanía y su dulzura me encanta, hace que uno conecte con ella a cada rato. Y me encanta Perú, simplemente desde el día uno la amo. A República Dominicana, una morena tan espectacular, tan divina, yo pensé que pudiera ser puro Photoshop, pero no. La niña es realmente bella. Bella en todo, por todo, por donde la mires, me parece perfecta en todos los sentidos. Me encantaría que el Miss International coronara una morena. Y Bueno, ella sería genial. las restantes 5 de Jesús para completar un top 10 son España, Tailandia, México, Perú y Dominicana. Ahora voy yo con el resto de mis 5 favoritas e inicio con Cabo Verde, que es una morena que ha estado incluso desde antes de la competencia en el favoritismo del público, se afianzó, me parece que es una chica con una elegancia innata, impregnada, Bellísima. una piel fabulosa, un cuerpazo. Puede llegar muy lejos esta chica si se lo propone. Vietnam, Bella. que por allí se dice, puede ser la tramoya, es lo que he leído en redes, yo no lo sé, no lo estoy inventando yo, lo leí por allí, puede ser la tramoya de este año, pero tampoco sería descabellado porque es una chica guapísima, tiene todo para coronarse, me parece que reúne todas las condiciones para ganar. Dominicana, que ya lo dijo Jesús, perfecta, por donde la mires, o sea, quieres buscarle un defecto y no se lo consigues porque hasta te habla perfecto, te habla bien, ese rostro de muñeca, una Barbie, su perfil es de reina, fabulosa, un cuerpo. México. Yuridia, desde que fue coronada, yo siempre la vi como una Miss International. Incluso yo la veo a ella con la corona. Se me hace difícil poner una ganadora porque también veo a México ganando. Me parece que es una gran competidora que se ha preparado muy bien en todas las áreas para llegar a este momento del Miss International. Y por último, tengo a Perú, que es la máxima favorita a vencer, es la que todo el mundo tiene en los hot picks. Tatiana es un ángel, definitivamente ella es un ángel, tiene unas labores sociales maravillosas, es una chica comprometida, es una chica que ha estado trabajando muy duro para llegar hasta donde llegó en este momento de la competencia y estoy seguro que ella puede llegar a llevarle una alegría a Perú. Y bueno, el resto de mis 5 favoritos son Perú, México, Dominicana, Vietnam y Cabo Verde. Pero ahora, no hemos dicho ganadora. Vamos a empezar por Jesús. Jesús, dime tu ganadora. ¿Quién es Miss International 2022? ¿Qué? ¿Yo primero? No, chica, ¿qué es esto? Vale, yo corono hoy a República Dominicana. Simplemente me República encanta, es Dominicana. Entonces perfecta. Jesús, el observador de Misses, corona a República Dominicana. Ahora, Peter Misology, ¿a quién coronas tú? Bueno, es una labor bastante difícil. Yo estoy como tú, Daniel, que de verdad que estoy entre tres, ni siquiera entre dos, porque de verdad que mis tres máximas son unas que son coronables cualquiera, pero llevándome de la estampa, llevándome de lo que dicen, lo que se ve también, ok, yo creo que la balanza se va muchísimo más hacia Perú y creo que sería una Miss International muy, pero muy destacable y que le daría un nuevo aire también a la organización, porque es una muchacha, como tú dices, muy dulce, parece un ángel y de verdad que sería muy bonita y se vería espectacular con esa corona de paso nueva. Así que bueno, yo doy a Perú. Peter Misology da a Perú, el observador de Mises da a República Dominicana y yo doy como ganadora
a Perú. Tatiana Calmel me parece una chica que tiene todas las condiciones. Además, yo la comparo mucho, no es que se parece, sino ese ángel de Edimar Martínez, de María Velasco. La veo con esa dulzura, la veo con ese aura de reina. Incluso ya vislumbro cómo sería su reinado, esos viajes que ella realizaría. Entonces yo creo que Perú tiene todo para coronarse este año como Miss International. Ahora yo quiero saber cuáles son tus favoritas o cuál es tu ganadora. Los espero en los comentarios. Chicos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí. Gracias, por supuesto, a todos los que vieron este video. No olviden seguir a los chicos, @PeterMissology, el observador de Misses, y los dejo para que se despidan. Bueno, yo de verdad vuelvo y repito, complacidísimo, Daniel, gracias por la invitación, por haber estado en tu canal, y bueno, vuelvo y repito, espero que sea la primera de muchas. Y sí, bueno, síganme muchachos, ahorita estamos en Instagram como @peter.misology, y también estamos en TikTok, nuevos en TikTok, que nos está yendo muy bien por allá, y también me pueden seguir por allá si quieren, pero los espero en mi Instagram, que es donde subo más contenido. Jesús. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Me despido de también mi casa. Un placer para mí conocerte, Peter. Y bueno, nada, esperemos que nos sigan, les guste el video y comenten de forma respetuosa. Un besito Así para es. todos. No olviden suscribirse, activar la campanita y esperarnos para un nuevo video. Voy a hacer una reacción de la coronación, un análisis final, así que nos vemos en otro video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.